Bueno, para iniciar la conversación, quería como que pensáramos el asunto de la manifestación pública y el contexto político colombiano, ¿cierto? En retrospectiva, quería preguntarte, Iván, ¿qué lectura política podría merecerte la marcha del 1 de mayo en el marco del proceso constituyente, pues que se ha convocado desde hace algún tiempo por parte del gobierno y también cómo entender que este gobierno apele a un día simbólicamente importante para los trabajadores y trabajadoras como lo es el 1 de mayo, en términos de que tal vez otro gobierno no podría convocar a una manifestación en este día como sí ocurrió en el caso del gobierno actual. Entonces, con esa pregunta pues quería iniciar. Claro, yo siento siempre, me gusta recordar que, que no podemos entender este gobierno en este momento político por fuera del ciclo de movilizaciones más o menos de la última década, por mencionar, ¿no? Desde luego, todo esto viene de una larga tradición de resistencias y de movilizaciones en Colombia, pero yo creo que el ciclo de la última época, de la última década, ha sido creciente y muy determinante para lo que hemos vivido ahorita. Más o menos uno puede elegir un momento más o menos arbitrario, pero a mí me gusta identificar 2011, que fueron unas grandes marchas contra la reforma de la Ley 30, marchas estudiantiles, y ya recuerdo cuando eso que se decía, que lo que estábamos viviendo nos recordaba al paro cívico nacional de 1977, ¿no? Bueno, pues a los mayores, ¿no? Recuerdo a amigos míos, compañeros, tíos incluso diciéndome, no veíamos esto desde 1977. Y entonces había un entusiasmo de repente que estaba creciendo junto a los anuncios, pues, ya del proceso de paz en 2012. Entonces, todo este ciclo 2012, 13, 14, 15, hay distintas movilizaciones icónicas de cada año que yo no dejo de identificar, muy aparejadas con el proceso de paz con las FARC y con la esperanza que se estaba dando de eso, pues, de un cuestionamiento por fin de elementos fundamentales del orden político y económico colombiano, como la reforma agraria, como la verdad, la violencia, etcétera. Entonces, este ciclo no dejó de crecer hasta que llegamos a los grandes momentos posteriores a 2018, que fueron, ¿no? El paro nacional 2019, las movilizaciones contra la brutalidad policial de 2020, hasta el estallido social de 2021. Y me gusta recordar e insistir eso porque yo creo que el estallido social es el referente, digamos, es la gran escuela política de la Colombia de hoy, ¿no? No podemos entender ni el triunfo electoral de Gustavo Petro y Francia Márquez, ni en qué escenario estamos realmente sin volver ir cada vez que podamos a el estallido social de 2021, donde de repente, bueno, fueron un movimiento fundamentalmente juvenil, desde luego, pero muy transversal de toda la sociedad de repente saliendo en todo el país y con ciudades con unos movimientos icónicos. Vos que sos de allá de Medellín, yo recuerdo, me conmovía mucho cantos ya diciendo, Cali, estamos contigo, porque de repente en Cali estaban viendo una represión brutal y en Cali era impresionante. Fue impresionante cómo esa ciudad se transformó y durante muchísimas semanas. Luego, el triunfo de 2022 para mí es, digamos, una constatación formal, una constatación legal y muy importante, desde luego, pero de una transformación que ya había sucedido en el 2021. Entonces, la realidad política actual colombiana no puede entenderse por fuera de lo que significó ese estallido social y la movilización popular en todo el país, una movilización digamos, espontánea, pero eso no quiere decir que estuviera desorganizada o que por lo menos no tuviera referentes, ¿no? Porque claro que tengo unos referentes de justicia social y de una injusticia estructural que era absolutamente insoportable. Es decir, son multitudes colombianas diciendo, no soportamos esta situación, no vamos a tolerar más que esto siga como estamos. Entonces, claro, digo esto para mencionarlo del 1 de mayo, porque fue un 1 de mayo vital, extraordinariamente vital, este 1 de mayo anterior.
Por ejemplo, conversando con compañeros diciéndome, ahora ya no dicen, no, nos recuerda el 77, sino dicen, nos recuerda el estallido social, ¿no? Es el nuevo gran referente que tenemos en estos momentos en Cali, por ejemplo, cuando la marcha estaba llegando, la punta de la marcha estaba llegando ya a Puerto Resistencia, la cola todavía no ha terminado de salir del parque del Barrio Obrero, ¿no? Y eran perfectamente 2 horas de gente pasando y pasando y pasando, muy grande, una movilización muy grande y en todo el país fue muy grande y muy importante. A veces con pocas imágenes o pocos recuentos periodísticos no alcanzamos a dimensionar de qué tamaño fue la movilización. Entonces, lo que estamos haciendo de repente es recordar de dónde venimos, recordar la vitalidad de la movilización en Colombia, recordar que hay un pueblo, que el pueblo no es una mera construcción retórica, aunque podría serlo, pero sobre todo en este caso el pueblo es una realidad de una autoidentificación colectiva y que es, digámosle, muy reivindicativa, muy combativa, ¿no? Y que a veces parece que no estuviera ahí, pero ahí está el pueblo y barrios en todas las grandes ciudades, en las pequeñas ciudades y en todos lados, eh, digámosle, atentos a lo que está sucediendo, sin pronunciarse mucho a veces, pero de repente cuidadito, cuidadito que ante el menor descuido, sobre todo el menor movimiento de la clase dominante en Colombia, ellos pueden volver a la calle. Y sobre la pregunta entonces de la unión de las reivindicaciones en una fecha icónica para para la clase trabajadora en todo el mundo, tengo que decir que a mí me conmueve mucho lo que sucedió porque hay gente que vive diciendo que las luchas hay que segmentarlas, ¿no? Y que los espacios hay que separarlos y que una cosa es la lucha de, yo qué sé, de los trabajadores y otra cosa es la lucha de las mujeres, el feminismo, otra cosa es la lucha ¿no? Y yo creo que esa segmentación de las luchas tiende a ser, tiende a ser sobre todo un discurso de la clase dominante, ¿no? Cuando nos enfrentamos a las injusticias, hay que enfrentarnos a las injusticias en su realidad sistémica. Es una injusticia compleja, es un modelo de dominación complejo, ¿no? Y por tanto el capitalismo no puede entenderse sin el patriarcado y no puede entenderse sin el colonialismo. Y cuando hablamos de ambientalismo o de ecologismo, tenemos que hablar, carajos, de lucha de clases también. Y cuando hablamos de feminismos, tenemos que hablar también de colonialismo, ¿no? Y yo creo que la postura de segmentar, como digo, es propaganda de la clase dominante, pero la postura más bien de unir luchas, de encontrarnos en distintas luchas, parece que es mucho más lúcida y en últimas mucho más con un horizonte pues realmente, ¿no? Transformador. Lo que sucedió el 1 de mayo, dicen de repente que el presidente de la República no debería aparecer en la marcha de los trabajadores. Y yo creo que todos sentimos un poquito de sospecha de quién carajos nos está diciendo esto, ¿no? Claro. Porque cuando los anteriores presidentes de la República, que podemos llamar pues del régimen oligárquico, ¿no? Mandaban al ESMAD o mandaban a la policía a reprimir a los trabajadores, ¿no? Y yo recuerdo, digamos, de mis primeras experiencias de confrontación con la policía, terminé siendo en un 1 de mayo, hace muchos años. Claro, cuando hacían eso, para ese establecimiento mediático y político, todo está perfecto. No hay nada que reprochar, ¿no? Porque es el orden natural de las cosas, que el presidente de la República o que el Estado, ¿no? Y el gobierno de turno agarre y reprima a los trabajadores en su día. Pero de repente, si un presidente, gústenos más o gústenos menos, sea más revolucionario o más reformista, esa no es la cuestión. Sencillamente él dice, yo marcho con los trabajadores este día, ¿no? Entonces ahí sí todo el mundo sale espantado porque parece que se estuviera subvirtiendo el orden, ¿no? Completo y entonces ahí sí le dicen, no, señor, usted respete, usted no se meta en este día de marcha. Pues no, pues a mí me parece conmovedor que el presidente de la República, además porque es no comprender en qué se basa, digamos, el 1 de mayo en tanto la fecha icónica de reivindicación de la clase trabajadora. No es que la clase trabajadora sea una fuercita siempre, una reivindicación lateral de sindicalistas, ¿no? De toda la vida, es que la clase trabajadora se convierta en poder. Por tanto, lo que se aspira es que al presidente y todo el poder de repente se sume a esa fecha, porque es que aquella trabajadora se convierta en poder. Luego sale Petro ese día que me parece muy conmovedor y lo articula no solamente con las reivindicaciones históricas, sino con las reivindicaciones de hoy, de las discusiones que se están dando hoy sobre el futuro posible en Colombia, sobre las reformas, distintas reformas pensional, laboral, de salud.
etcétera. Y no solo hace eso, sino que lo que me pareció incluso más conmovedor, debo decirlo, es que cuando de repente subió a la tarima en la Plaza Bolívar de Bogotá y dio un discurso de una hora en la que toca, como siempre es Petro, pues toca muchos temas, lo que hizo en el primer minuto fue anunciar que Colombia rompía relaciones con el Estado genocida de Israel, ¿no? Y ahí vemos de repente la pertinencia y la fuerza política de articular las distintas luchas y de decirnos en Colombia, mientras que entonces sale de nuevo el centro y las grandes voces de los medios colombianos salen a decir que cómo se le ocurre a Petro hablar de un tema tan lejano que eso no tiene nada que ver con Colombia, pues entonces agarra Petro y dice todo lo contrario, dice, es que lo que está sucediendo en Palestina es fundamental para nosotros, no solamente porque debemos luchar contra las injusticias, estén donde estén, sino porque, cuidadito, esto es lo que nos van a hacer, no solamente a los colombianos, sino al sur global. Lo que está sucediendo en Palestina, el horror en la Franja de Gaza, el genocidio de Israel, está significando sobre todo, es una declaración de intenciones a todo el mundo, a decir estos grandes poderes, decir, hacemos y haremos lo que se nos dé la gana. No nos importan los viejos discursos, no nos importan las apariencias, no nos importa disimular, nos les vamos a reír en la cara y a toda la gente esta que se subleve en el futuro van a sufrir los mismos destinos. Entonces yo creo que lo que está sucediendo allá desde luego nos interpela y que el presidente Gustavo Petro haya salido el 1 de mayo, no solamente a articular las reformas con la clase trabajadora, sino además a recordar en el primer minuto, esto tiene mucho que ver con Palestina, a mí me parece que es extraordinario. Yo ahí quería como hacer un comentario y es que me parece que mm, la genialidad, bueno, no sé si genialidad sea como un halago muy grande, pero el valor de la figura política de Petro, yo creo que radica en varios elementos de los que has mencionado, la posibilidad de aglutinar varias de las luchas que han favorecido a los sectores de derecha, ¿cierto? Varias de las luchas que, que han favorecido a los sectores de derecha mientras se mantienen separadas, pero también, digamos que su papel de conducir en este caso, un día que representaba como los intereses del sector de los trabajadores hacia un orden más general de intereses comunes, pero no solo un orden general de intereses comunes, sino un orden prospectivo y además de articular como todas las preocupaciones de orden político colombianas con preocupaciones de orden político global. Yo creo que dicen mucho acerca del valor de una figura política como la de Gustavo Petro y quería como hacer este comentario para pasar como a otra pregunta relacionada y es que pareciera que el gobierno actual entiende mm, muy bien el papel ideológico, político, cultural, simbólico del lenguaje, ¿no? Vemos a un personaje como Gustavo Petro, que siempre se ha preocupado como por el ejercicio de un lenguaje que logre no solo mm, como que materializar todas estas cuestiones políticas que he mencionado, sino que logre comunicarse efectivamente con respecto a los otros. Entonces vemos a un presidente que participa constantemente de la esfera pública, por medio de Twitter, pero también por medio de otras plataformas, pues audiovisuales, ¿cierto? Culturales y demás. Vemos a un mandato presidencial que se posesionó simbólicamente con una suerte de lenguaje que reivindicaba a todas esas mayorías como que excluidas del horizonte político inmediato. Y pues bueno, como que quería preguntarte cómo entiendes tú ese papel político del lenguaje en el marco de este gobierno y a propósito de esto que hemos conversado. Sí, a mí siempre me ha parecido fascinante en el caso de la carrera política de Petro, eh, del proceso vital de él y que no es exclusivo de él, hace parte de toda una tradición, em, Mm. que su dimensión oral y pedagógica, ¿no?
Eh, Creo que eso fue el elemento para mí más conmovedor también y transformador fue el hecho determinante, sobre todo en la campaña de 2018. Digamos, siempre ha sido un tipo muy oral, él ha hablado mucho del Congreso, sus grandes debates, ¿no? Ha sido muy pedagógico también, pero sobre todo empezó en el 2013, en la destitución como alcalde de Bogotá a finales del 2013 y principios de 2014, que fueron las grandes manifestaciones en la Plaza de Bolívar para restituirlo después del acto arbitrario de Ordóñez, el procurador, y entonces se convocó a la plaza, se convocó a la gente a la plaza y se habló desde el balcón, y ahí recordamos pues la portada icónica de Semana No Más Balcón, ¿no? Porque estaba surgiendo algo que desde luego a las élites colombianas les parece pues terrible, ¿no? Y es la convocatoria, ¿no? La convocatoria del pueblo, la interpelación directa al pueblo, sin tener de por medio pues al oligopolio mediático filtrando el discurso y conduciendo el discurso y mostrando lo que quieren mostrar y ocultando lo que quieren ocultar. Entonces, ya lo conocí en 2013, eso creció y en la campaña por la Colombia Humana de 2018 lo conmovedor era tener de repente plazas repletas, ¿no? Explicando eh, la situación política del país, explicando no solamente cuál es el pasado de Colombia, la historia que nos trae a este punto, sino también cuál es el futuro. Y eso, y eso fue un cambio de paradigma porque hasta entonces los eventos políticos, las campañas políticas eran meramente mediáticas. ¿M? Era lo que sucediera en el noticiero y lo que sucediera pues en los espacios de televisión y de radio. Y aquí de repente se descubrió el poder inmenso de convocatoria que tenía Gustavo Petro y la posibilidad además de hablarle durante 2 horas al pueblo y hablarle en relación de igualdad, digamos, en términos de que, carajo, o sea, yo puedo estar en el Chocó, en un lugar, desde luego, con una extrema pobreza, y sin embargo podemos perfectamente entender en qué consiste el coeficiente Gini, por ejemplo, ¿no? Digamos que son conceptos que uno diría, ay, no, pero eso es un concepto muy complicado para hablarle a una comunidad así. No, claro que se puede, y claro que la gente tiene toda la capacidad de comprenderlo, desde luego, no hay que despreciar la inteligencia de la gente, y es que yo creo que eso es algo, y lo he visto muchísimas veces en vivo, en plazas con Petro ahí, em, es ver que la gente se siente respetada. La gente se siente respetada, siente que hay alguien que es de los suyos, que desde luego tiene un proceso muy admirable y muy propio, pero al mismo tiempo que te está hablando con un sentido de igualdad y con un sentido de horizontalidad y con un sentido de respeto, ¿no? De tu propio conocimiento y te está explicando de repente cosas que pueden ser más o menos complejas, pero te las explica tranquilamente y te echa el cuento y la gente sale desde luego comprendiendo de principio a fin lo que ha dicho este señor, sin intermediaciones, sin énfasis de los grandes medios, sin que alguien le ponga un titular, sino sencillamente escuchándote un discurso de 2 horas. Y en la campaña 2018 descubrieron que llegaba hasta tal punto el poder de eso. Que llegaron a una maratón endiabladas, llegaron a ser básicamente a veces 2 y hasta 3 ciudades por día en algunos momentos. Sucedió en 2018 y volvió a suceder en 2022. Entonces, por un lado, respecto al lenguaje, es que el hecho de que tú le hables a la gente, que vos le hables a la gente, pero le hables a la gente con normalidad, le hables a la gente con respeto y le hables a la gente sin tampoco edulcorar las cosas y sin tampoco, digamos, sí, reducirlas a una caricatura, sino explicando las cosas en su complejidad, pero también en su normalidad, en la capacidad que tenemos todos para entenderlo. Eso la gente lo recibe con agrado y, y yo creo que ha sido una transformación que se ha tenido. Ahora bien, también creo que hay una serie de términos y de discursos que se han traído a la esfera pública gracias a este proceso de los últimos años, que no solamente es Petro y Francia Márquez, sino que es todo el proceso de movilización popular, que me parece que es sobre todo además ahí la pregunta, el comentario que me haces, em, me parece que es transformador de por sí el traer determinados términos y determinados conceptos a la esfera pública. Porque yo creo que las palabras no son apenas un modo de nombrar la realidad, son una construcción de la realidad, ¿no? Recuerdo de repente esos versos de Borges, si como afirma el griego en el Cratilo,
la palabra es arquetipo de la cosa, en las letras de rosa está la rosa y todo el Nilo en la palabra Nilo, ¿no? Claro, en las palabras ya está un poquito la realidad, ya se construye. Las palabras que no se dicen, de repente, ¿no? No solamente es que no se dice la cosa, sino que la cosa empieza de cierto modo a desaparecer del imaginario colectivo. Y esto me lleva a traer a colación, digamos, un término muy, muy nuestro, que siempre ha sido parte, pues, de los movimientos sociales y de la izquierda, desde luego, pero que ha sido un poco proscrita en la esfera pública colombiana, y es la palabra pueblo. No me voy muy lejos de la palabra pueblo, ¿no? La palabra pueblo siempre ha sido digna de sospecha, siempre ha sido digna de desconfianza dentro de determinados sectores en Colombia, ¿no? Y quien mencionara al pueblo, sobre todo en esas grandes esferas mediáticas y políticas, pues básicamente era, ¿no?, un sospechoso de, yo qué sé, de un horror, ¿no? Y, y resulta que precisamente por el proceso de estos últimos años, por la pedagogía colectiva, por las movilizaciones, la palabra pueblo ha vuelto a tener un significado de reivindicación y de grandeza, que es el que merece. Y cuando en estos momentos vemos las movilizaciones, volviendo al 1 de mayo, volviendo al estallido social, volviendo a, ¿no?, a los eventos que hay todo el tiempo en todo el país, esa palabra está en boca de todos, ¿no? Acá está el pueblo, y es un pueblo grande, ¿no? Es un pueblo, es una palabra pueblo que está cargada de rebeldía, que está cargada de reivindicaciones y que no es un simple, ¿no? No es un simple elemento comodín, ¿no? Sino que está cargada de toda su fuerza y su belleza, la cual pues nunca debería perder. Sí, de pronto pues quisiera como que rescatar esto último con respecto a la noción de pueblo y también lo que mencionabas pues con respecto al carácter fundamental que tiene pues el peso de la historia sobre este momento histórico concreto, pues este momento de la política colombiana y este gobierno que se nutre de otros momentos en los cuales pues la participación política de las mayorías sociales pues ha aparecido en la esfera pública. Quería mencionar como estos dos elementos porque me parece que esa, ese lugar que ha cobrado la noción de pueblo logra aglutinar, logra pues traer como que a un horizonte común unos intereses que habían estado fragmentados durante mucho tiempo. De hecho, pues la palabra pueblo tiene un asidero fundamental en otros momentos de la historia colombiana en los cuales se ha destituido un orden que no logra recoger las necesidades de las mayorías sociales en función de constituir nuevos órdenes políticos en los cuales esas mayorías pues tengan lugar. Un ejemplo de eso es el golpe de Estado de 1854 de José María Melo, que es alguien que menciona mucho Petro. Y Mm. pues pensaba en que ese carácter histórico, colectivo, que aglutina la palabra pueblo ahora y esa suerte de memoria que lleva consigo, hacen que un poco el asunto de la esfera pública y la agenda que suele disputársele hoy en día como a las interpretaciones de los sectores más reaccionarios, pues y conservadores, sea una agenda que se disputa desde las bases sociales. Uno piensa mucho en que Petro, pues ha sido como una figura relevante en términos de pautar el orden de la discusión pública en general, pero esa pauta tiene como base el hecho de que hay una ciudadanía, unas mayorías sociales que se han incorporado como activamente al proceso de constitución de lo político y de lo público. Entonces, pues con este comentario quería preguntarte por un poco el papel de la esfera pública, de lo mediático en términos de la constitución o de la reivindicación de ese papel histórico del pueblo, ¿no? ¿Cómo lo entiendes? ¿Cómo entiendes la figura de Petro, la figura de las mayorías sociales, la oligarquía, el oligopolio mediático, perdón? Mm. Eso. Sí, creo que es claro para todos
que la comunicación es un terreno político y que las grandes fortunas compran medios de comunicación no porque sean rentables, directamente rentables, digamos, ¿no? Sino porque son rentables en términos de que son la vanguardia, la retaguardia de sus otros intereses. Y, y a mí me gusta mucho recordar cuando le preguntaron a Luis Carlos Sarmiento, cuando compró El Tiempo, hace, no sé, 10 o 15 años, um, y le dijeron, pero ¿usted por qué compra eso? Si hoy en día los periódicos no están dando dinero, ¿no? Y él contestó más o menos, cito de memoria, pues, pero contestó más o menos como, no, porque es un buen garante, es un importante garante de la estabilidad de la democracia. Algo así, ¿no? Obviamente la democracia según él, ¿no? Y la estabilidad según él, Según él según y sus, Vicky Dávila también va por ahí. claro, según sus intereses de clase, según Claro. sus intereses históricos de clase. Y, y claro, él compra el tiempo porque sabe que es una herramienta poderosísima. Ellos no son desconocedores de ese elemento. La concentración mediática en Colombia es pavorosa y los banqueros siguen comprando medios de comunicación. Ahorita Gilinski compró Semana, que por cierto Semana no era ningún gran medio. Semana también era una cosa espantosa. Para mí era pues un pasquín oficial del régimen, sobre todo porque además estaba pues este señor Felipe López, ¿no? Que se levantaba pues en su bata a dictar cuál iba a ser el dueño de semana, que iba a ser cuál, se levantaba a dictar cuál era la portada del próximo domingo. Era espantoso en términos de legitimación del viejo régimen oligárquico. Y ahorita pues lo compró el banquero Gilinski y no solo eso, sino que además otros medios de comunicación, ellos son perfectamente conscientes del poder que tienen los medios masivos de comunicación. Y somos nosotros desde la izquierda, de los movimientos sociales, los que a veces no somos tan conscientes de eso. A veces, ¿no? Se considera una discusión, no, que lo que importa son otras cosas, la organización. No, la comunicación masiva. La comunicación masiva, porque hay muchísima gente que no tiene tiempo, pues a lo mejor nosotros sacamos tiempo para discutir con los compañeros y para pertenecer a colectivos o para militar en organizaciones, ¿no? Pero la mayoría de sociales muchas veces tienen a duras penas tiempo para comer e irse a dormir, ¿no? Entre el trabajo y el rebusque. ¿Qué es lo que tienen en ese campo para hacerse una idea de Colombia, digamos, de una realidad más amplia, aparte de su realidad cotidiana? Muchas veces lo que tienen son unos minutos de televisión, unos minutos de prender el noticiero de las 7 de la noche o de las 9 de la noche y es ahí donde se construye donde se construye una, digamos, una identidad política. Yo recuerdo a alguien hace años que decía, siempre recuerdo esa síntesis, me parece maravillosa, que la gente hoy no milita en partidos políticos, sino en medios de comunicación, ¿no? La gente milita en Semana, la gente milita en Blue Radio, la gente milita en la FM, en la W, la gente milita en Caracol, ¿no? Y entonces construyen una realidad, una identidad política a partir de los discursos que están recibiendo todos los días. Las clases dominantes tienen perfecta conciencia de este fenómeno y por tanto, no podemos cambiar el orden establecido, no podemos cambiar desde abajo la, la, la realidad sin entrar de lleno en la batalla mediática, en la batalla de hablarle a la gente, en la batalla de hacer pedagogía popular y masiva. Y, y desde luego, yo sí creo que en esos espacios se está construyendo permanentemente, pues desde siempre, una criminalización del movimiento social y ahorita una destrucción sistemática, destrucción de la reputación sistemática de este gobierno actual. Esa es la intención, lo vemos todos los días. Em, yo me pregunto si las redes sociales son capaces de revertir ese orden. Yo creo que en buena medida sí, en buena medida lo que hemos vivido los últimos años también responde a este auge de la intercomunicación, em, de la intercomunicación digital desde 2013, sobre todo, yo recuerdo que si queríamos saber qué carajos estaba pasando con la destitución de Gustavo Petro como alcalde de Bogotá, solamente existían pues las redes sociales para saber eso, porque es que los otros medios terminan yendo a la cola. Hoy casi que se ven obligados a informar porque la información circula tanto en redes sociales que es ahí donde ellos ya les toca.
decir porque entonces, ¿no? Quedan muy mal. Pero, pero no podemos tampoco confiarnos exclusivamente de ese poder de las redes y el poder de la comunicación masiva por redes, porque toda la gente sigue, millones de personas siguen guiándose por lo que escuchan en la radio, por ejemplo, a las 7 de la mañana. Bueno, con esa última respuesta, eh, me he saltado totalmente el orden que tenía, pero bueno. Así son las Quería, conversaciones. sí, quería preguntarte por el golpe blando, ¿no? Pues cómo entenderlo en términos del papel que precisamente el oligopolio mediático ha tenido en esto que se ha intentado denunciar pues desde hace un buen tiempo atrás, no solo ahora, que tiene que ver con respecto a lo de el golpe blando. Y pensaba que Y blanco. sí, también. Pensaba que esta pregunta tenía como relación con lo que mencionabas porque precisamente vemos ahorita como a ciertas figuras que han aparecido en contra de un gobierno de izquierda, ¿cierto? Socialista, estalinista, decía Vicky Dávila ayer, ¿cierto? Que se presentan como en la esfera pública en los términos en los que ahorita presentabas a Sarmiento Ángulo según sus propias palabras, ¿no? Los defensores de la libertad, de la democracia, ¿cierto? Del derecho a la información, etcétera. Y vemos ahorita algo muy interesante y es una persona como Vicky Dávila dando una suerte de alocuciones extrapresidenciales extrañísimas, eh, haciendo uso de su legítimo derecho a expresarse como ciudadana, pero es un legítimo derecho que cuenta mediáticamente, que cuenta materialmente, etcétera, etcétera, con unas condiciones que no cualquiera a las cuales no cualquiera puede acceder. Y pensaba en esto porque mencionabas el papel de las redes sociales para esa disputa de el debate público en medio de la esfera pública, ¿cierto? Y cómo esas redes sociales nos han servido en muchas ocasiones para estar mejor informados, para comprender cierto tipo de problemas o incluso pues recuerdo como ese ciclo de movilización social durante el gobierno de Duque, que había momentos como muy alarmantes y muy preocupantes, frente a los cuales uno se conmovía y estaba más o menos con los otros allí pendiente por medio de las redes sociales, pero digamos que los medios que nosotros tenemos a nuestra disposición son muy precarios en relación a aquellos de los cuales puede disponer una mujer que realiza pues alocuciones extrapresidenciales muy extrañas, pero importantes, ¿cierto? Por medio de las redes sociales. Entonces, pues con todo esto, como preguntarte cómo entiendes el papel de este espectro mediático y de esa defensa de la libertad de expresión en medio de este ataque con respecto al gobierno actual y bueno, este golpe blanco blando. Claro. Es curiosa la figura de Vicky Dávila. A veces pienso que no hay que magnificarla mucho y luego pienso que más bien no hay que ser negligente frente a ella, porque ya tenemos experiencia de personajes mediáticos que son aparentemente ridículos y que sin embargo comienzan a arrastrar a muchísima gente. Eh, Desde luego, bueno, tenemos la referencia de Donald Trump en Estados Unidos, que es mediático desde hace décadas, y cuando empezó a sonar cada vez más, pues en la mayoría de reuniones uno comentaba la posibilidad de que fuera presidente y pues la gente se reía, parecía una cosa absurda, ¿no? Y, y, eh, Apareció en Los Simpson. claro, ¿no? Y en películas por todos lados. Es un personaje pues de la cultura pop estadounidense y que de repente se convirtió presidente y seguramente va a ser presidente de nuevo en unos meses en Estados Unidos. Lo mismo, bueno, tenemos ejemplos en toda América Latina
y en Europa también. Pero Milei, digamos, es el caso ahorita más reciente de un personaje que vemos como un desequilibrado, ¿no? Más bien loco y más bien payaso, y y véalo como presidente de la República Argentina. Entonces no hay que ser negligentes frente a Vicky Dávila. A mí sí me parece sintomático, digamos, de lo perdida que está la derecha colombiana, de lo atolondrada que quedó después del triunfo de 2022, porque no lo o sea, si nosotros no lo asimilábamos, o sea, a nosotros todavía nos costaba aceptarlo y decir, carajo, o sea, es impresionante, por más críticas que vamos a tener, es impresionante las cosas que han transformado, el sentido que ha transformado en distintos ámbitos y cómo se ha intentado, si no es que efectivamente se ha logrado, sino que al menos se ha intentado poner la institucionalidad al servicio de la justicia social y de las mayorías sociales en Colombia, ¿no? Hay muchísimos elementos conmovedores de este gobierno, pero si nosotros no lo creíamos, imagínense la derecha que perdía el poder, está absolutamente atolondrada. Ellos no tienen gente, ¿no? No tienen gente, o bueno, sí tienen un montón de aspirantes, pero tampoco la ven tan clara. Y entonces resulta que esa artillería mediática que, como digo, es la vanguardia y la retaguardia de los intereses políticos económicos de la clase dominante en Colombia, esa artillería de repente encuentra en Vicky Dávila y en la radicalización de la revista Semana con la compra de Gilinski, que por cierto él dijo que tenía intención de hacer una especie de Fox News colombiano, ¿no? Encontraron en ella pues la líder de oposición y se convirtió. Y ella que es un personaje que está acostumbrado a a la exposición pública durante muchas décadas y eso es terrible porque es una adicción también, es una adicción a la exposición, al poder, no descansa un fin de semana. No, no descansa, o sea, ella quiere ser la noticia, ¿no? Además que no quiere solamente estar ahí, quiere ser la noticia de cada fin de semana. Em, y entonces, claro, vemos este tipo de declaraciones de ella, y sabemos que se está perfilando como una presidenciable, se lo está creyendo. Bueno, hay muchas insinuaciones al respecto. Yo siento yo siento que si sucede, está bien que suceda. No, no me parece de entrada malo, porque lo que me parece positivo es que la gente reconozca sus intereses políticos y sus intereses, ¿no? Y sus ideologías, y que la gente se aclare. Más bien este discurso santurrón de que es que yo soy una comunicadora sencillamente, o yo estoy informando sencillamente, o yo estoy, no, soy una adalid de la libertad de expresión. Eso es una tontería, eso es una ridiculez. Los periodistas no son seres angélicos, ni son seres, ¿no? Completamente aparte de las relaciones de poder mundanas, ¿no? Son seres inscritos como todos nosotros en las relaciones de poder, ¿no? Y por tanto tenemos intereses, tenemos ideología, tenemos todo. ¿No? A mí me parece bien que un personaje como esto de repente declare abiertamente su interés y se suscriba abiertamente y se presente a las elecciones, porque lo que está haciendo ella evidentemente es una militancia política perpetua y muy intensa. Entonces, que se presente a las elecciones, señora, ¿no? Y, y está bien, preferimos eso a otras cosas más terribles que sucedían y todavía suceden, ¿no? Como la violencia. Esta gente se reunía y causaba estragos en los salones ocultos, ¿no? Y con las fuerzas ocultas de la sociedad, como sabemos. Pero bueno, está este ejercicio periodístico, sobre todo este ejercicio mediático, más bien, eh, sobre todo es un esfuerzo por romper los lazos de unión, los lazos de cariño entre el pueblo que comentábamos antes y el gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez. Porque yo sí sigo creyendo que ha sido ese cariño lo que ha protegido a este gobierno, ¿no? Petro sigue siendo un ícono pop, un ícono, un ícono, o sea, la gente lo quiere, la gente lo ve como si fuera, ¿no? Y a donde va llena porque se ganó el cariño de la gente, porque se lo ganó con respeto, se lo ganó con pedagogía, se lo ganó con discursos y con sueños de futuro, propuestas de futuro, en lugar de decir como siempre se había hecho en el viejo régimen, que todo está bien y que estamos mejorando y que todo está bien y siempre ha estado muy bien. No, con una crítica intensa de lo insoportable que ha sido el mundo, la vida en Colombia y de qué posibilidad tenemos definitivamente de construir un país más justo. Entonces estaba, como tengo el gusto pues de estar con ustedes, compañeros, y de conversar con el Centro de Estudios de Stanislao Zuleta, estaba ahora mirando unas cosas. Porque Stanislao siempre pues, ¿no? Nos da muchas herramientas, y uno siente un alivio, una ducha de lucidez cuando lo lee, ¿no? Una ducha de lucidez y de sensibilidad.
y había visto sí, me gustan entre muchas cosas, siempre recuerdo esta conferencia que le dio al M19 en Santo Domingo, Cauca, en el 89, en el marco del proceso de paz, y dice, en un momento dice que el amor y el pensamiento representa el límite infranqueable de la libertad, ¿no? El fracaso absoluto de cualquier tirano está exactamente en ese límite donde el ser humano piensa, desea y ama, ¿no? Y nos está diciendo antes que claro, que es que los modelos, el tirano puede intimidarte, puede golpearte, pero no puede hacer que lo ames. ¿No? Y no puede hacer que pienses de tal manera y no puede hacer que desees tal o cual cosa. Él te puede, ¿no? dar duro con el látigo, ¿no? Pero difícilmente se puede meter en ese espacio de los afectos. Y precisamente ante la conciencia de esto, es que está esa artillería continua, permanente, ¿no? Ese odio de clase que se siente todo el tiempo en los medios masivos de comunicación, en la radio de todas las mañanas en Colombia contra el gobierno popular y de izquierda de Gustavo Petro y Francia Márquez, porque es tratar de destruir esos lazos afectivos que son los que sustentan al gobierno. Ese es el objetivo. Una vez bajo la aspiración de que una vez que se haga eso, hay carta blanca para avanzar en la posibilidad del golpe. Porque antes de todo golpe hay un ataque mediático, una destrucción del personaje, ¿no? Que esto es una discusión un poquito, yo creo que un poquito no, muy complicada, eh, sobre cómo creo que en buena medida han logrado una cierta destrucción del personaje de Francia Márquez, ¿no? Eh, es una cosa que tendremos que analizar después, que pensar mejor, pero efectivamente las encuestas sobre favorabilidad de Francia Márquez se desplomaron porque es que le dieron tan duro, ¿no? Y obviamente basándose en su condición de mujer, de mujer negra, de izquierda, ¿no? Popular, le dieron tan duro que en buena medida lograron enfatizar y estimular todo el racismo, todo el clasismo, ¿no? Toda la misoginia de la sociedad colombiana, o no de toda, pero de buena parte de la sociedad colombiana. Y entonces Francia Márquez decidió replegarse. Ella lo dijo en una entrevista hace poco que me pareció muy reveladora. Le dio a la revista Cambio, diciendo, le preguntaron, lo hizo Molano, él hizo la entrevista, y ella contó que efectivamente decidió replegarse. Dijo, yo no me iba a prestar más para eso, porque se dio cuenta que le estaban convirtiendo a ella en una herramienta para estimular el racismo, ¿no? Y ella dijo, yo me decidí replegarme y entonces guardar un lugar más discreto. Ahora, en qué medida ese repliegue es, es una derrota, ¿no? Es una pregunta, digamos, que podemos dejar ahí en el Sí. aire. Pero efectivamente hay una destrucción, un intento de destrucción del personaje y destrucción, lo que ha sucedido contra Petro. Lo que pasa es que, digamos, Petro ha resistido más porque está en la primera línea, está, ¿no? Está en el rol de presidente. Además que es hombre, digamos la verdad, ¿no? Digamos la verdad, sí, a Francia Márquez, precisamente por ser mujer, estimularon toda la misoginia, ¿no? Y digamos, el rol, digamos, patriarcal todavía está ahí muy establecido, entonces Petro está un poquito resguardado detrás de eso. Yo creo que eso hay que reconocerlo y problematizarlo desde luego. Pero el golpe blando parte de un golpe primero mediático y luego es interesante lo que está sucediendo. Eh, en la marcha del 21 de abril, que fue, ¿no? Podemos llamarla ahora la marcha de los ataúdes, ¿no? Donde la derecha y la extrema derecha y sectores, digamos, de clase media alta en las ciudades, pero también algunos sectores distintos, digamos, todavía muy identificados con el uribismo, salieron a, a ensalzar el magnicidio, a ensalzar la figura del asesinato eh, de Gustavo Petro. En esa marcha se estaba hablando mucho del artículo 109 de la Constitución, ¿no? Y que es un artículo que establece que si alguien que hacía una violación de los topes máximos de financiación, pues entonces el cargo público o la investidura se perderá, ¿no? Y entonces dicen que, por tanto, Gustavo Petro, puesto que hay unas acusaciones de violación de los topes, entonces ya perdió el cargo y ellos pues, están montados en ese discurso
lo cual no es tan así porque es que no, no basta con una acusación, ¿no? Se necesita efectivamente una comprobación. Y luego el proceso es largo y dispendioso, no basta con la ponencia de los magistrados del Consejo Nacional Electoral, sino que eso se necesita pues un proceso en la comisión de acusaciones y un proceso de la Cámara y una aprobación por la Cámara y una aprobación luego por el Senado. Ahora, yo sí creo que esto hace parte de un proceso de desgaste, de ataque y desgaste, y, y aquí tengo, si me permites si me permitís que, que desarrolle un poco esta cuestión de lo del golpe blando. Yo creo que hay dos posturas de parte de los sectores de oposición en Colombia. Yo creo que la oligarquía eh, nacional, digamos, la gente más ilustrada dentro de ese mundo, luego hay que diferenciar, desde luego es otra cuestión, ¿no? Sobre oligarquía, sobre el uribismo, son cosas que se superponen, pero que no siempre son lo mismo, sobre las élites en Colombia en general. Em, Yo sí creo que a la oligarquía le interesa explorar la posibilidad del golpe como, como una amenaza, como una cosa que hay que tener ahí, como una posibilidad de desgaste, pero yo no creo que ellos lo vean realizable a corto plazo. Por una cuestión fundamental, por el costo inmenso que tiene eso. Ellos son perfectamente conscientes y también Petro y la sociedad se lo recuerda cada rato que una cosa de esas generaría un estallido social de inmensas proporciones en Colombia. Generaría un estallido social brutal. Por tanto, ellos saben que eso es un mal negocio. Un estallido social es un mal negocio, a menos que genere pues una represión que subvierta completamente el orden establecido. No, no, es un estallido social paraliza la economía. ¿Mm? Y ellos tienen unos intereses eh, naturales de clase que ellos no se pueden permitir eso. Ellos no se pueden permitir una parálisis de la economía porque la maquinaria tiene que seguir moviéndose. La maquinaria del capitalismo no se puede parar, ¿no? Y se para, comienza a colapsar en buena medida. Entonces yo creo que, digamos, unos sectores de la alta industria colombiana, de la oligarquía colombiana, de las élites colombianas, no están tan interesados en el golpe blando, salvo como amenaza y como desgaste, ¿m? Pero no como una salida real por su alto costo. Ahora, ¿quiénes sí están interesados en el golpe? Yo creo que son las cabezas más calientes de la ultraderecha. Yo creo que, y ahí están, los vemos todos los días, son los más delirantes, incluso miembros de la oligarquía, algunos medios específicos que son delirantes. Pacho Santos es un tipo delirante, siempre lo ha sido, siempre ha sido un monigote delirante, pero luego hay muchas otras personas que les puede interesar esto y al uribismo naturalmente, y a eso que podríamos llamar perdón por arriesgar esos términos, pero el paramilitarismo sociológico, ¿no? O sea, esas capas de la población que están todavía bañadas en la lógica paramilitar, en la lógica de la confrontación del incendio, pero el incendio mortífero, y que dicen, ¿qué carajo? O sea, aquí nos matamos todos, ¿no? Yo creo que esos sectores, evidentemente, y no hay que despreciarlos, porque ahí están, son los que sí están interesados en el golpe blando. Sí, muchos elementos. Quisiera decir algo con respecto a la primera parte de tu respuesta, y es que eh, yo creo que Francia Márquez y también pues Petro representan algo que rebasa como lo que ellos son en términos individuales, ¿no? Hay cierta universalidad que se expresa en su carrera política, en lo que representan, pues, en las razones por las cuales creo que se los votó. Entonces pensaba un poco que esos ataques que hacen parte o que están dirigidos como a deslegitimar la figura política, en este caso, como que también de manera indirecta o incluso hasta de manera directa, también son ataques en contra de todo lo que ellos representan. ¿Cierto? En el caso de Francia Márquez, pues su procedencia, su historia, pero en el caso de Petro, ¿no? También su reivindicación por diferentes medios de una sociedad históricamente excluida en Colombia, es decir, uno estudia historia y se da cuenta que si mira hacia el pasado, pues sale dolor y sangre y sufrimiento, ¿cierto? Y ellos de alguna manera mm, aparecieron en un momento en el que
en el que algo inédito pues mm, fue posible y era que sin el asesinato por medios democráticos, ¿cierto? Cosa que no había ocurrido antes en la historia colombiana, apareciera en el horizonte político pues todo eso universal que ellos encarnaban, lo cual pues le da como que un mayor peso a todo lo que aglutina este golpe blando en términos de la destrucción de la figura que ellos representan, ¿no? Hace poco escuchaba una entrevista que le hacían a Clara López y ella decía que ella entendía el golpe blando como una forma de rebelión contra la posibilidad de que el programa del gobierno se implementara. Hay una forma de rebelión que ha tenido como un historial que se puede rastrear desde el siglo XIX hasta el XX, etcétera. Y eso me parecía muy interesante porque precisamente esos sectores que están descolocados porque jamás habían perdido de su haber el poder económico y político, pues parece que por medio de este golpe blanco están implementando diferentes mecanismos en contra de un mandato popular que se votó, ¿no? Y un mandato popular que ha encontrado en estas figuras cierta reivindicación de un horizonte negado, excluido, ¿cierto? Marginado de la historia de Colombia. Entonces me parecía pues muy interesante la primera perspectiva que presentabas con respecto al golpe blando y en segundo lugar pues pensaba un poco en el papel de esas fuerzas económicas y políticas que tú has seccionado como en dos frentes en función de los intereses que ellas tienen frente a este golpe blando, ¿no? Eh, yo creo que, pues sí, para darte la palabra a ti, mm, es como muy importante pensar cuál es como su articulación desde el sector productivo que ocupan en términos de todos estos mecanismos que implica el ejercicio de un golpe blando contra el gobierno actual. Y esos mecanismos uno los podría pensar en términos judiciales, políticos, económicos, mediáticos. Y presentabas a Pacho Santos, ¿cierto? Y Pacho Santos representa como un sector económico, financiero y empresarial que ha encontrado como que su domingo en función de ciertas políticas que privatizan, por ejemplo, un derecho universal como es el derecho a pensionarse, ¿no? Él y digamos que durante él y muchos otros durante el gobierno Santos encontraron pues muy favorables estas medidas de privatización de los fondos de pensión. Entonces quería preguntarte pues desde como ya una perspectiva de clase un poco más detenida, cómo entender pues ese papel de estos sectores económicos y políticos dentro del golpe blando y de pronto un poco ahondar más en esa sección que haces con respecto a esas dos modalidades o a esas dos como que consecuencias esperables con respecto al golpe blando que has presentado. Yo creo que habría que partir del punto de que nunca nos van a aceptar, ¿no? Hay unos intereses antagónicos de clase, y la sociedad, las sociedades son así, son una amalgama de contradicciones y de intereses antagónicos. Y cuando al margen de algunos gobiernos en la historia de Colombia que han podido tener unas políticas, digamos, que podemos denominar eh, progresistas o medianamente, ¿no? Y verá los intentos de reforma agraria por aquí, los intentos de modernización por allá, las instituciones aquí y allá, que siempre hacen parte de todos modos de relaciones de poder muy complejas del momento, no son por la magnanimidad ni por la generosidad de las élites, sino porque son el resultado de relaciones de poder específicas, ¿no? Y al margen de eso, de todos modos, yo creo que la primera vez eh, que tenemos este ejercicio de construcción, yo diría, más allá de otras categorías, construcción de un verdadero proyecto democrático, ¿no? Apenas el horizonte de la construcción de un proyecto democrático. Ellos no van a perdonar eso.
que ellos sienten que el poder les pertenece desde siempre y para siempre, que las instituciones son ellos, que la fuerza pública son ellos. Ellos no entienden un país sino, ¿no? Un país de iguales, sin una finca con propietarios y peones, ¿no? Y donde esas relaciones de poder absolutamente desiguales siempre están mediadas por una violencia brutal, ¿no? Una violencia sistémica, una violencia de donde se levanta el peón y yo te voy a dar durísimo. Te voy a dar durísimo porque te levantaste y me miraste a los ojos, ¿no? Y es lo que siempre han hecho, una represión brutal, el asesinato sistemático de toda alternativa política, una violencia que nos ha destrozado por completo y entonces no nos van a aceptar. Eh, la, la, Digo esto para sobre todo conducir a la idea de que no es, de que de todos modos no es solamente por una cuestión identitaria que rechazan el gobierno de Gustavo Petro, sino como estaba señalando vos, es la perspectiva además de que se subviertan las relaciones económicas establecidas y el orden establecido que sobre todo se cuenta en dinero, se cuenta en riqueza, ¿no? Cuando hablamos de reformas sociales, cuando hablamos de la reforma pensional, la reforma a la salud, la reforma laboral, estamos hablando de ríos de dinero involucrados, ¿no? De beneficios económicos impresionantes que vienen de ahí y lo que estamos afectando, amenazando es su bolsillo, ¿no? No tanto la estabilidad, no tanto ¿no? O cualquier cosa, término que usen ahí en el marketing habitual, estamos amenazando su bolsillo. La reforma a la salud es sobre todo poner en cuestión un modelo de intermediadoras que se están forrando de plata, que se están llenando de plata a punta de dinero público, a punta de la muerte de los colombianos, y luego que están descubriendo cada vez más triquiñuelas como la famosa integración vertical, que es básicamente que la EPS, que es en teoría una intermediaria, de repente le está pagando esa su propia clínica, o sea, le está pagando a sí mismo, está pasando dinero de un bolsillo y se lo mete al otro, ¿no? Que además dinero que no le pertenece, sino que le pertenece a la gente y al Estado, pues, o sea, a la gente de nuevo, ¿no? Entonces se mete, recibe un dinero como intermediario, se lo mete en un bolsillo y luego se lo mete en el otro. Claro que es la gallina de los huevos de oro, ¿no? La reforma pensional, por otro lado, que está poniendo en duda eh, un mecanismo perverso que es, de nuevo, ríos de dinero de los trabajadores que se están yendo a la industria financiera mes tras mes, ¿no? Puntualmente. Y aquí hay una historia que me impresiona mucho y que se dice más bien poco. Quien trajo la propuesta de los fondos privados de pensiones a Colombia fue Juan Manuel Santos, después de escucharla por allá en los 90, de escucharla de José Piñera en un evento en Lima. José Piñera es el hermano de Sebastián Piñera y era ministro de Pinochet y fue, ¿no?, el gran artífice del sistema de fondos privados de pensión en Chile. Él lo presentó en Lima en un evento, por cierto, convocado por Mario Vargas Llosa, y se llevó a Piñera a Bogotá, Juan Manuel Santos, se lo presentó a Gaviria, se reunieron 4 horas en Palacio, se lo presentó a medio mundo y quedaron todos fascinados porque detrás de eso había un concepto, ¿no? En esos términos que manejan estos neoliberales, que era que el sistema estaba dinamizando el mercado nacional de capitales, ¿no? Básicamente, todo ese río de dinero le está entrando al mercado de capitales, ¿no? A los grandes señores que juegan en estos sectores y hacen y deshacen con esos inmensos capitales. Y así se ha establecido, y se estableció la idea de que la pensión no es un derecho fundamental, de que no es la reflexión sobre una vejez digna, sino que es sencillamente el ahorro personal de cada uno en su pequeño mundo individual, ¿no? Y que básicamente se lo pasas toda la vida a un fondo privado, él hace y deshace, te cobra comisión, te cobra gastos de manejo, te cobra todo, hace y deshace con él, a lo mejor no le da ni un solo peso, ¿no? Pero de todos modos trabajó todo ese dinero y luego te da lo que quede y que puede ser mucho menos y en última es un ahorro que no te garantiza nada, ¿no? Y además como ha sido la triquiñuela siempre en Colombia, cuando le falta poco a pensionarse a la gente, le dicen los fondos privados, oiga, para Colpensiones, Mm. ¿no? Eh, entonces, entonces, claro que nos estamos metiendo con unos intereses
intereses económicos inmensos y en la reforma laboral igual, ¿no? O sea, el retorno de las horas extra, el retorno del suplemento, del reconocimiento de los dominicales y festivos, etcétera, un montón de cosas básicas. Entonces, nos estamos enfrentando realmente con el bolsillo de esos grandes señores, ¿no? Con la gallina de los huevos de oro de esos grandes señores. Cuando se pone en cuestión el modelo de peajes, cuando se pone en cuestión el modelo de las vigencias futuras para construir grandes autopistas, que lo que son unos inmensos negociados para parasitar dinero público de parte de estos señores, que por cierto me lleva a decir otra cosa. Nosotros en Colombia tenemos una oligarquía que no es, digamos, constructora de industria, sino que es una oligarquía parasitaria. Se acostumbró a parasitar el dinero público. Ellos viven del dinero público, ¿no? Ellos viven sacando plata de ahí, ¿no? Para llevarnos a los términos de estos famosos que se habló el otro día, ¿no? Los mantenidos son ellos, ¿no? Los mantenidos son esta oligarquía que vive parasitando el dinero público. Y bueno, entonces cuando nos enfrentamos a esto, a la posibilidad del golpe blando, es sobre todo para frenar las reformas, no solamente porque Petro les caiga mal, o porque Petro sea de la costa, o que sea nieto de campesinos, o que yo qué sé, ¿no? Es fundamentalmente porque se está metiendo con sus bolsillos, ¿no? Las reformas, no solamente la alternancia del poder, o que de repente llega un gobierno de estos y luego cualquier otro lo que les ofenda, no, es la posibilidad de reformas que afecte sus bolsillos y sus intereses de clase. Sí, yo creo que ahí entra en juego de nuevo como ese carácter universal que rebasa como a la figura política que representan Francia Márquez y Petro. Y, y pues precisamente es un carácter universal porque representa unos intereses de clase que han encontrado por primera vez. Yo creo que esto es un hecho histórico inevitable, irrefutable, perdón. Ujú. Han encontrado por primera vez la posibilidad real de disputa en el espectro político de aquello que les favorezca en términos de sus intereses, pues que nos favorezca a todos. Eh, yo te agradezco mucho, Iván, por la conversación. Di vueltas por uno y otro lugar, todo se desordenó, pero fue una conversación muy grata y creo que pues nos permitiste pensar muchas cosas muy valiosas a la luz como de la coyuntura. Yo quería una conversación que fuera como un poco más profunda, ¿cierto? Y creo que se logró. Entonces te Pues, agradezco mucho. no, pues qué maravilla. La conversación es así, ¿no? Uno piensa algunos temas, pero eso salta de un tema a otro y fluye y viene y va. Y está bien que estemos en este espacio eh, dedicado al menos con el nombre de Estanislao, porque Estanislao es una muestra de eso, ¿no? De cómo Mm, la conversación es una cosa viva, no es letra muerta, no es letra claro. escrita en la piedra, sino es una cosa que salta y se detiene y se emociona y vuelve y regresa, porque de repente se nos quedó algo por decir de antes. Y eso está muy bien y bueno, pues muchas gracias por esta invitación, la verdad me honra mucho. Agradezco muchísimo y fue un placer.